Acá me está llegando una información para completar la información política, que el Frente Renovador le dio mandato a Sergio Massa para ser parte de una gran coalición opositora. Y Massa afirmó hoy que va a cumplir ese mandato y trabaja para eso. Así que esto de alguna forma ya va cerrando todo el capítulo de que también lo que inventaron ayer algunos medios en la presión que algunos medios hacen sobre Sergio Massa, justamente para que no construya esta opción opositora con la fórmula Fernández-Fernández y el Partido Justicialista, y dice, el Frente Renovador le dio mandato a Massa de ser parte de una gran coalición opositora. Massa hoy afirmó que va a cumplir ese mandato y trabaja para ese punto. Es decir, como lo venimos comentando aquí, siguen las negociaciones, tal vez a partir de mañana, 8:30, sale de alta el candidato presidencial Alberto Fernández, ya entre ambos, como lo fue hace 15 días, retomen esas conversaciones. Muy bien, ahora también se suma Federico Aurelio. Vamos a estar hablando de toda esta realidad, que estamos hablando, de estas roscas, fake news, campañas sucias que ya han comenzado. Pero vamos a comenzar con la economía. Roberto, buenas noches, ¿cómo está? Claro, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, bueno, datos de la realidad que viene viendo. Para el ministro hay recuperación ya de la economía. Yo creo que es peligroso lo que está pasando porque la situación económica es muy grave. Los números son contundentes. El gobierno lo que especula, encontrar el piso de la crisis. Y mientras tanto lo único que hace es vender dólares a través del Banco Central para crear un clima de estabilidad, diciendo, bueno, vendo dólares baratos, está todo bien. Macri sube un par de puntos en las encuestas, por eso habíamos dicho acá alguna vez que esta es la campaña electoral más cara de la historia, porque contener el dólar en mayo costó 7.000 millones de dólares de reservas del Banco Central. A este ritmo estamos acercándonos a una situación extremadamente grave. El otro tema que está pasando acá es que en la medida que el gobierno permite que los precios internacionales de alimentos y de energía se fijen en dólares, lo estamos viendo con lo que ha pasado en el precio del pan, la gente está en situación cada vez más de subsistencia. Cada vez tiene porciones mayores de los ingresos destinadas a comer y a pagar sus servicios, con lo cual esto se explica la caída de bienes durables. ¿Quién tiene resto para comprar un electrodoméstico? ¿Quién tiene resto para, menos aún, un auto? Digo, esto se ve. Sí, como dice, el kilo de pan en 100 pesos te está definiendo, claro, cuánto es lo que se destina de un ingreso popular a comer. Como dicen con sentido común los dueños de Pelo Pincho, ¿quién va a poder comprar una Pelo Pincho cuando no tienen para comprar un kilo de pan? Si yo coloco a la población en economía de subsistencia, subsiste en el mejor de los casos. El otro problema grave que hay acá, y tal vez el Fondo Monetario se va a tener que hacer cargo de algún modo, es que el gobierno ha incumplido todo lo que acordó con el fondo, y el fondo lo consiente, porque el fondo desembolsó 38.000 millones de dólares, piensen todo lo que estamos diciendo, de junio para acá, 38.000 millones de dólares desembolsó. ¿Para qué? Para que el gobierno estabilice las variables, a cambio de alejar el peligro del default, decir, bueno, señores, acá está el dinero para afrontar los compromisos, preocúpense de estabilizar las variables. Hoy tenemos tasa de interés arriba de 70, proyección de inflación de 55 y un dólar que a pesar de lo que han vendido se devaluó un 3%. Y por el otro, el riesgo país ya, el gobierno respira porque está un poquito debajo de 1.000 puntos, pero tenemos el riesgo país alto, entonces hay riesgo de default por esta política económica, a pesar de que el gobierno se dedica a echarle la culpa a todo, a México, a Trump, a Alberto Fernández, qué sé yo, hay riesgo de default y a su vez estamos rifando las reservas del Banco Central. El Fondo Monetario, dentro de 2 años, cuando empiecen los vencimientos, ¿qué le va a pedir a los argentinos? Más ajuste porque se fueron las reservas que él mismo dio para que se tranquilice la economía. Digo, este es un equipo económico que ha fracasado en toda la línea. No puede ser que por un lado, se hayan ido 7.000 millones de dólares en mayo de reservas, un 10% de las reservas del Banco Central, apenas pudieron contener el dólar, o sea que hay una crisis de confianza enorme, en el mes donde más divisa debieran ingresar por la liquidación de las exportaciones agropecuarias, y por el otro tenemos una caída fenomenal de la economía real. Y el ministro dice que está tranquilo, y está especulando con el piso de la crisis,
sin importar nada de lo que pasa con los argentinos. No, eso está claro. Están especulando con decir, bueno, en el segundo semestre, como ya empezó la crisis el año pasado, la caída interanual va a ser menor. Menor respecto de una caída que ya hubo. Claro. Pero es una especulación, es lo que decía Fernando, está manejando la realidad en forma especulativa. Sí, sí, una realidad virtual. Y acá lo que estamos teniendo es un parate absoluto de la economía real y por el otro vender reservas del Banco Central alegremente. Sí, fuga de divisa impresionante. Pero es que ¿no? es muy grave perder 10% de reservas en un mes y en el mes donde debiera haber una sobreoferta de divisas por el agro. Es una señal de desconfianza hacia el equipo económico, hacia el gobierno, muy importante. Ahora, 3 años y medio después, Macri ayer dijo muy suelto de cuerpo, ahora sí estamos en condiciones de crecer. 3 años y medio después de haber prometido el oro y el moro, ¿no? Pero eso es lo que yo digo, la especulación que hace el gobierno. Es decir, vamos hasta el piso y de ahí por ahí hay algún rebote. Pero digo, si lo comparo interanualmente... sin sustento en la realidad. Porque, claro que no hay porque ¿cuál es? A ver, ¿qué empresario, qué agente económico hoy toma una decisión de inversión, toma una decisión de expansión, toma una decisión siquiera de acumular stock, si tiene una tasa de interés donde la tiene, más del 70, si tiene un dólar que está contenido artificialmente con volúmenes altísimos de reservas, si tiene una proyección de inflación del 55% y tiene un mercado interno destruido? Es decir, para que los agentes, por eso Cristina habló correctísimamente de un pacto social, de ordenar variables, porque ¿qué agente económico hoy puede tomar una decisión con esta volatilidad en el mercado? Y donde ve que a pesar del esfuerzo del Banco Central, a pesar de que el gobierno prometió una cosecha récord, que tendría que ser el segundo trimestre del año un momento de mucha liquidación de divisas, no está pasando. Claro. Digo, ¿quién va a tomar decisiones? ¿Quién de nosotros? Pero siquiera, digo, una mínima decisión de consumo. Supongamos que alguno de nosotros tiene un excedente y dice, bueno, voy a cambiar el auto. Ni siquiera duda Ahora, por lo que está pasando. Roberto, y en este tema, a ver, porque hay 2 indicadores que el gobierno debería controlar y no controla. Riesgo país, que fluctúa entre 9.000 y 1.000 puntos, pasó el lunes la barrera de 1.000 puntos, y el dólar que está ahí ajustado, pero que cuando puede se dispara. ¿Qué va a pasar en los próximos? Pero digo, a ver, esto que hablamos antes, ¿cómo puede ser que el respaldo internacional que recibió este gobierno, que no lo recibió nadie en democracia, ni Alfonsín, ni Menem, ni Néstor Kirchner en el inicio de su gobierno, 38.000 millones de dólares, 38.000 millones de dólares recibió de junio acá? ¿Y qué pasó? ¿Tan patinados no puede controlar el riesgo país. Pero digo, no puede. Están patinados, porque alguien tendrá que explicar a dónde se fueron el primer desembolso del fondo, 15.000 millones de dólares, se fue en resolver lo que había construido Sturzenegger en lo que eran las LEVAC. Y luego vienen unas nuevas autoridades del Banco Central y construyen las LELIC, y ahora ya sean los últimos desembolsos del fondo del 9 de abril para acá, se fueron 13.000 millones de dólares. Se están yendo a convalidar una renta financiera en dólares de 3-4 puntos mensual. ¿Y qué va a pasar? Digo, ¿cuánto es el límite que el Banco Central puede vender reservas, porque si uno dice, bueno, puso 7.000 millones de dólares en el mercado, pero bajó la tasa de interés, se estabilizaron las variables y se reactivó la economía, pensemos, digámosle a cualquier empresario hoy, si un gobierno volcara 7.000 millones de dólares en un mes en el mercado interno, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el shock de reactivación? Y no está pasando. No está pasando, no está pasando. No está pasando. Bueno, entonces, yo creo que la situación es grave. Insisto, acá hay una corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional también. Por convalidar esto, porque digo, si yo le doy dinero, 38.000 millones de dólares, lo repito porque es muchísimo dinero, en menos de un año, para que se estabilicen las variables, y hoy llegamos a un año después, entrando junio, con este desmadre de variables y con una crisis en la economía real que dan los propios números del oficialismo, bueno, digo, es lo que yo te decía, es la campaña electoral más cara de la historia y encima va a fracasar. Obvio, es la campaña, obvio que el fondo Gustavo, está financiando la campaña de reducción de Macri. $7.000 millones de dólares en un mes. Sí. Es mucho para la Argentina. Y eso se paga en términos de sufrimiento de la gente. Totalmente. Bueno, desde el momento en que Christine Lagarde está involucrada hablando como ministra de Economía. Bueno. Porque habla ya en primera persona, nosotros hicimos, ahora después vamos a ver a las 9, ahora los reproches, dice, sobreestimamos el tema de la inflación, ahora empiezan a darse cuenta de los errores. Pero un equipo económico tiene que tener alineadas mínimamente
la tasa de interés, la tasa de evaluación esperada, o sea, el valor del dólar, y la tasa de inflación esperada. Si las tiene alineadas, el mercado, los agentes económicos pueden tomar decisiones con un horizonte, no vamos a tenerla alineada rígidamente, pero con un horizonte. Si hay una expectativa de evaluación determinada, de inflación determinada y de tasa de interés determinada, uno toma decisiones, hace cálculos de costo y toma decisiones. Acá no, acá no se sabe. Federico Aurelio, buenas noches. Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gato? ¿Cómo está golpeando esta realidad económica en las expectativas electorales del gobierno? Bueno, la valoración negativa de la situación económica no es nueva, viene transitando toda la gestión Macri, se acentuó en el año 2018. En el año 2018 se produjo una caída de la valoración de la gestión del gobierno importante, que no se reflejó tanto en la intención de voto durante el 2018. En el 2019 continuó este clima de valoración negativa, que no es una valoración negativa del presente, es una valoración negativa de lo que ha pasado hasta ahora, del presente y de las expectativas futuras. Es decir, que hay expectativas negativas sobre el futuro de los argentinos. Así es, que eso es una de las grandes diferencias respecto a los meses previos a la elección legislativa 2017. Claro. En los meses previos de la elección legislativa 2017 ya había una valoración negativa de la situación económica en ese momento, pero había una valoración equilibrada de las expectativas, eran coincidentes los optimistas con los pesimistas. Hoy no, hoy hay, a pesar de lo mal que está todo, sin embargo hay gente que todavía cree que puede estar peor, y entonces ese clima no ayuda, por supuesto, a generar ninguna expectativa y confianza. ¿Eso golpea la política en general? ¿Ese descreimiento de la sociedad en que puede estar peor aún? ¿O cómo estás viendo, digamos, la política en general hoy va a encarar un proceso electoral en el 2019 peor posicionada que en el 2015, ¿no? Es decir, la economía le pega principalmente al gobierno nacional. Obvio. Entonces encontramos a un Macri mucho más desgastado que el Macri 2015. Otras cuestiones como las denuncias de corrupción que tuvo a lo largo de estos años Cristina Kirchner, también vamos a encontrarnos, por más que ella ahora no es la candidata a presidenta, con una Cristina Kirchner que tiene un muy buen nivel de valoración, pero peor que el que tenía cuando finalizó su gestión en el año 2015, donde tenía una valoración equilibrada. Con lo cual, la política en general tiene un desgaste. Las fuerzas políticas principales que disputaron el poder en el 2015 han tenido un gran desgaste durante estos 4 años, pero distintos factores han hecho que, sin embargo, hoy nos encontremos que son las mismas dos fuerzas políticas que están disputando el escenario electoral con protagonismo en el 2019. Nos encontramos inclusive en nuestras mediciones una expectativa de que la primaria que podemos transitar ahora en agosto puedan ser muy similares en el voto a las primarias que hubo en el 2015, ¿no? Donde haya un peronismo que ganó por una diferencia de puntos importante, que después no supo sostenerlos en el balotaje. Que ahí va a tener justamente la expectativa de ese peronismo de sostener al balotaje y de hacer lo que no hizo en el 2015. Sí, ahora, y aparte, perdóname que te agregue una cuestión que vos comentabas antes, un tema que no es menor, que es Massa. Lo que defina Massa con su caudal electoral puede modificar el panorama electoral. Hoy ya ha habido una definición que no es buena para el gobierno, que es el lanzamiento de la candidatura de Labaña. De Labaña, eso te iba a preguntar. Labaña comparte electorado con Cambiemos, y entonces, si bien no le va a sacar en un principio votos, le va a dificultar crecer. Bueno, pero exactamente, puesto Labaña en la cancha para el gobierno es un otro dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. ¿Lo ves desconcertado al gobierno políticamente? Esto de que lanzan el tema, la información que yo tengo es que cayó muy mal en María Eugenia Vidal, que le lanzan desde la Casa de Gobierno la colectora, que deja desairada totalmente a la gobernadora porque dice Labaña no, Massa no, Urtubey no, queda como debilitada. Un gobierno que cruje, nos estaba llegando vos cuando Ernesto Sanz. ¿Quién se hubiera imaginado a Ernesto Sanz con la crítica durísima a Cambiemos? El subsecretario de Horacio, Cuatro Manos, que le dice, los radicales lo único que saben es el helicóptero, les pega. Es como que están bastante... Sí, la sorpresa que como todos tuvieron con el anuncio de la candidatura de Alberto Fernández y demás. ¿Los desconcertó? Les desconcertó. Esta estabilidad del dólar que comentaba Roberto recién, sin embargo, le permitió no seguir cayendo en la valoración de la gestión, se están sosteniendo en un clima más estable.
Pero justamente estas definiciones que en estas horas vamos a ver de Sergio Massa, de lo que acaba de definir su candidatura a la Baña y demás, puede cambiar el escenario electoral. No va a generar grandes movimientos, pero acá pequeños movimientos pueden ampliar la diferencia Claro. a favor del peronismo y casi Es generar decir, un Massa sumado al Frente Patriótico que está armando Alberto Fernández, le suma posibilidad a Alberto Fernández y le resta al gobierno. Claro, porque el votante de Sergio Massa tiene similitudes con el votante del peronismo, comparten este electorado, y si Sergio Massa fuera parte de esa primaria del peronismo, seguramente el peronismo va a tener una primaria con un volumen más grande y va a ampliar la diferencia contra Cambiemos, con lo cual es una muy mala noticia para Cambiemos. Es decir, que vos todavía no dejás afuera la posibilidad de que Sergio Massa vaya como candidato presidencial a esta interna contra Alberto Fernández. No lo dejo afuera porque entiendo que es parte de las negociaciones que está haciendo con el peronismo. Eso es importante. La presencia de Roberto Labaña, ¿le puede dar esos 10 puntos de diferencia que necesitaría Alberto Fernández para ganar en primera vuelta? Mira, como contaba antes, creo que le va a incidir más en no dejarle crecer. Por eso, digo, Cambiemos. le baja... El tema es que habrá que ver, por ahí no crece, pero el peronismo tiene que encontrar factores, uno podría ser el acuerdo con Massa, por el cual aumentar la diferencia. Si el peronismo aumenta la diferencia y Cambiemos no puede aumentar su caudal electoral, puede generar la diferencia de 10 puntos. Y ganar en uno de los primera factores vuelta. que le va a dificultar, sí. Por Y eso es también importante. Esper. Esto, acá los escenarios... Y Esper, eso, Esper le también. saca al gobierno, Sí, ¿no? sí, también. ¿En Sí. cuánto tenés a Esper? En 3 puntos, Bueno, una cosa así. para- 3 puntos de Esper más 6, 7 que pueda tener la Baña, y a lo mejor con el progresismo y el socialismo pudiera tener algún crecimiento adicional, son 10 puntos. Acá vamos a ver seguramente de acá las primarias pequeños movimientos, pero movimientos de 3, 4 puntos. Ya las fuerzas políticas principales tienen consolidado su voto principal, pero después falta ver si generan algún crecimiento adicional o no. Esos pequeños movimientos pueden hacer que el peronismo tenga una diferencia de 10 o que la diferencia de 6 puntos que hoy más o menos en nuestras mediciones tiene el peronismo se achique a 2 o 3, dependiendo de cómo jueguen los factores a favor de un espacio político o del otro. Y el factor, esto que estábamos hablando con Roberto, económico, ¿crees que va a ser determinante en la campaña? Hoy, Porque el gobierno, viste, que esconde el tema económico, prefiere inventar temas, salir con fake news, resucitar a Nisman, qué sé yo, evita el tema económico, ¿no? el gobierno ya lo evitó en la campaña 2017 y seguramente lo va a volver a querer evitar en el 2019 porque la gente que va a votar pensando en lo económico en su gran mayoría no vota al gobierno y vota principalmente al peronismo. Entonces, seguramente es un factor que esta estabilidad le da alguna calma, pero que el gobierno necesita que no volvamos a esos días de locura, de inestabilidad, que empezaba por el dólar, después por la expectativa de la inflación y del mal humor que genera en toda la gente estos movimientos. Necesita tener una calma porque si hay un deterioro adicional va a golpear su competitividad Se electoral. vienen elecciones provinciales. Ustedes son de las pocas encuestadoras que hace años... ¿Cuántos años hace que están ya? Con Julio, ahora seguido por 40 años. 40 años. Por eso yo siempre los tengo, porque realmente conocen mucho, sobre todo en las provincias. El próximo domingo, Entre Ríos, Chubut, Tucumán y Jujuy. De esas 4, aparentemente la única... Y Mendoza. Ah, en Mendoza, paso en Mendoza. Paso en Mendoza. Que están medias complicadas también para el oficialismo. Nuestra expectativa es que Tucumán va a ganar Mansur, que en Entre Ríos, que ya ganó la primaria Bordet por una diferencia muy importante, las va a revalidar o inclusive hasta puede ampliar la diferencia. En Chubut no hemos medido demasiado, pero entendemos que tiene más probabilidades Arcioni, el gobernador actual. En Jujuy va a renovar su mandato Morales. Es la única alegría que le va a dar al gobierno. Bueno, y Mendoza es probable que sea la otra. Es una primaria, todavía no hay la elección general, pero es probable que gane Cambiemos. ¿Y Santa Fe? ¿Está peleado? Santa Fe estamos midiendo en este momento, es una elección disputada. Disputada, están ahí. Sí. Y la ciudad de Rosario, ¿no? Me dicen que está También, muy disputada. Muy disputada. Entre el candidato peronista y el socialista, y que no es socialista, Sí, sino es radical. Es Hapkin. Exactamente. Federico, ¿y la provincia de Buenos Aires cómo viene? Digo, ¿la imagen de María Eugenia Vidal pega o sigue teniendo esa suerte de... vieron que siempre los gobernadores de la provincia son como de teflón, digamos, le esquivan a la caída de la imagen del mandatario nacional? Ella está muy bien. Tiene una muy buena valoración, no solamente de gestión, sino de imagen personal.
no ha tenido en todos estos últimos meses el deterioro que tuvo el presidente, pero tiene una gran dificultad electoral, una grave dificultad electoral porque ese día se elige presidente, gobernador e intendentes. Se llama Macri la dificultad electoral. Te diría que se llama Macri en la parte izquierda de la boleta y se llama intendentes en la parte derecha. Claro, por los intendentes peronistas. Por los intendentes exacto. peronistas están muy bien en el Gran Buenos Aires, sobre todo, que pesa el 60% de la Claro. provincia, y entonces ella casi que tiene que traccionar sola la dificultad que está teniendo en el cargo presidencial y la dificultad en el cargo de intendentes. Con lo ¿Y cual, Axel Kicillof? Axel Kicillof está muy bien, con la fórmula con Magario retienen muy sólidamente el voto de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, que ambos están liderando por un amplio margen la intención de voto. ¿Cuánto le saca a la fórmula presidencial a La Macri en fórmula la provincia de Buenos presidencial Aires? sin tener en cuenta el arrastre de Vidal, porque Sí, Vidal va a sí, subir sí, a Macri obvio. Si no llegan a ese acuerdo de boletas, ¿no? Pero presumiendo que no llegan, Vidal lo va a hacer subir a Macri y Macri lo va a bajar a Vidal. La diferencia en el cargo presidencial es de 10 puntos a favor del peronismo. Claro, mucho. En la provincia. Bueno, Federico, como siempre un gusto, ¿eh? Gracias. Y gracias por la información. La verdad que y saludos a tu padre, ¿eh? Le mando, gracias. Número 1. Bueno, se va bien nutrido de información. Nos vamos bien nutridos, ¿Eh? cautelosamente optimistas. Yo creo que la fórmula Axel Kicillof, Verónica Magario en la provincia es una muy buena fórmula, es una simbiosis muy buena. Tiene mucha penetración, ¿no? Los dos, Verónica por una tarea impresionante que está haciendo en La Matanza y Axel que es un fenómeno nuevo. ¿Se puede considerar como un fenómeno? Ex ministro de Economía, salió a recorrer, ¿es el rock star de la política en este momento? La verdad que tiene muy buen nivel de conocimiento, nivel de imagen y sobre todo lo que tiene no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en el total del país, cuando ¿Ah, uno sí? lo medía como ¿También? precandidato presidencial, si Cristina Fernández de Kirchner decidía que fuera él el candidato, es que no genera ninguna contradicción con Claro. Cristina Fernández de Kirchner. Entonces retiene el electorado de Cristina Fernández de Kirchner, es el que mejor retiene de todos. Bueno, ahora Alberto Fernández también lo retiene bien porque ha sido muy apoyado por la expresidenta y por todo su equipo, ¿no? Creo que Verónica tiene el activo de haberse parado en el arranque contra el esquema Macri-Vidal, ¿no? Sí, Sobre sí, todo sí. en el tema tarifario, en el tema de recorte a la autonomía municipal, con el apoyo de Fernando Espinosa también, ¿no? No Obvio. quiero dejar de lado el respaldo de él, pero creo que Verónica ese activo lo tiene y en el área metropolitana, sobre todo en la zona sur del conurbano, el tema tarifario fue muy duro, pero muy duro. Y haberse parado en todas las audiencias públicas y más, eso le da un activo muy importante, la hace muy potentemente creíble. Exactamente. Gracias, Roberto, como No, siempre. gracias por la Federico, invitación. nuevamente. Tenemos muchísimo más la próxima hora. Pedro, Irina tiene un desarrollo. Hoy hubo una interna tremenda por las escuchas ilegales entre la Oficina de Escuchas de la Corte y la AFI. Se sacan los ojos entre ellos porque ahora nadie quiere asumir la responsabilidad del bochorno del Festival de Escuchas Ilegales que llegó a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y lo que pasó, un hecho antirrepublicano total de este presidente que dice que es republicano. En Embalse estuvo hoy el presidente, dejó al intendente detrás de las vallas. Detrás de las vallas. El intendente de Embalse no se pudo acercar en una ceremonia oficial al presidente de la República porque lo dejaron atrás de las vallas. Enseguida te lo mostramos.